Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos. El día de hoy viajaremos a través del fascinante mundo de la narración, descubriendo los elementos más importantes y la estructura que le da vida. ¿Ustedes saben qué es la narración? La narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le sucede a personas o personajes en cualquier lugar. Por ejemplo, cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, justo en ese momento estamos haciendo narración. Estas narraciones pueden ser de forma oral o escrita, como los vemos en las imágenes. Tenemos los elementos. Toda historia, ya sea real o ficticia, se construye a partir de elementos clave que la hacen única y atractiva. Los personajes son seres vivos o imaginarios, los cuales protagonizan la historia. Pueden ser personas, animales u objetos. Los lugares. El lugar es donde se realiza la historia. Estos espacios pueden ser reales o imaginarios. Por otro lado, tenemos el tiempo. Es la época o el momento en donde se desarrolla la historia. Puede ser un tiempo específico o un periodo más largo. La estructura de la narración, por otro lado, es el esqueleto que sostiene y le da forma. Se divide en tres partes muy importantes. Primero el inicio, segundo el nudo y como tercer y último el desenlace. En el inicio se presenta la historia donde se da a conocer los personajes, el lugar, el tiempo, la situación inicial, siendo el punto de partida. El nudo es donde se desarrolla la historia. Aquí se presenta el conflicto, el problema o las aventuras a las que el protagonista se debe enfrentar. Se podría decir que es la parte más importante de la historia. Por último, tenemos el desenlace, donde es la resolución de la historia. Aquí se resuelve el conflicto o el problema y se llega a una conclusión. Es el momento final de la historia. Al comprender los elementos y la estructura de la narración, podemos analizar mejor las historias que leemos y escuchamos, escribir nuestras propias historias, desarrollar nuestro pensamiento crítico y habilidades de análisis. Por otro lado, no debemos de olvidar que la narración es una herramienta poderosa que nos permite conectar con los demás, expresar nuestras ideas, comprender al mundo que nos rodea. También, al comprender estos elementos y la estructura de narración, podemos convertirnos en mejores lectores, escritores y comunicadores. Los invito a todos a explorar su propia creatividad a través de la narración. Cuenten sus historias, escriban sus propios relatos y compartan su visión con el mundo. La narración es un viaje sin fin, lleno de posibilidades. Gracias.